Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar el día de hoy con todos ustedes para poder sumar a esta jornada que se ha venido realizando. Y en esta ocasión voy a tratar de platicar con ustedes un tema que me parece muy importante en la actualidad. Se trata precisamente de la educación de los hijos. Si la vemos como una amenaza o cómo la podemos ver como una gran oportunidad que tenemos hoy en día para poder formar mejores personas. Pues bien, lo primero que me creo que podríamos decir es precisamente que la familia es la primera y más indeleble influencia sobre las personas. Es en donde recibimos esa primera eh, contacto para poder ir recibiendo un cúmulo de eh, oportunidades, un cúmulo de estímulos que nos van a ir formando, que se van a ir conformando esa especie de principios a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, educar antes no es lo mismo que educar hoy. La forma en como nosotros fuimos recibiendo una educación posiblemente tuvo cosas muy buenas, pero habrá cosas que ya no empatan con las necesidades y exigencias del mundo actual, con las necesidades que nuestros niños, nuestros jóvenes requieren hoy en día para poder enfrentar los momentos en la actualidad. Y por lo tanto, ¿cómo es que estamos visualizando la educación? La educación en la familia. Creo que este día de hoy podríamos tratar de ver esa educación como un juego. Y sí, como un juego, porque al igual que todo juego, hay tres actores muy importantes. Hay problemas, hay reglas y hay un cúmulo de oportunidades para poder solucionar cada uno de ellos. Estos son los tres elementos que hay en cualquier juego. Y esto nos divierte, nos hace felices, pues en la educación familiar también existen estos tres elementos. Hay un cúmulo de problemas y retos que todos enfrentamos día a día. Debe haber un mínimo de reglas claras, cortas, concisas, y hay una gran oportunidad de formas de irlo solucionando. Pero bien, lo primero que había que decir es, ¿qué es educar? ¿Qué entendemos claramente por esta educación en la familia? Hay un autor, padre de la pedagogía, Víctor García Oz, que define claramente la educación como ese perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. Y creo que tú y yo podemos estar en esta sintonía respecto a la educación de nuestros hijos, de los niños, de los jóvenes. Perfeccionamiento intencional. Quiere decir que tiene que involucrarse claramente el acto volitivo, nuestra voluntad, la intención de formar mejores personas, de irlas haciendo que crezcan en todas esas potencialidades, en todo ese cúmulo de talentos, de dones que tienen ellos por sí mismos. Y pues esto es un poquito el sentido de cómo educar. Sin embargo, creo que vale la pena hacer una reflexión porque a veces nos podemos confundir muy fácil. Tener un hijo no nos convierte a uno en padre. Del mismo modo que tener un piano no me convierte en un pianista. Tenemos que prepararnos, tenemos que ir aprendiendo. Y esta educación puede estar regulada bajo tres principios, esta acción educativa. Estos tres principios de la acción educativa son, en primer lugar, el autodesarrollo. Tenemos que lograr que cada uno de estos niños, de estos jóvenes, quiera ir por sí mismo desarrollando esta mejora, este perfeccionamiento. El segundo principio es de compromiso. Compromiso de ambas partes. Compromiso de nuestra parte, como principales educadores que somos, y compromiso de ellos para ir mejorando. Y de esta manera viene el tercer principio, el de la cooperación. ¿Cómo lograr que de una y otra parte del educando y el educador vayamos
integrando y sumando esfuerzos. El objetivo de todo esto es lograr que crezca cada uno de ellos en autonomía. Creo que ese es uno de los principales objetivos de esta educación, es queremos que crezcan en autonomía. Pero viene aquí el punto importante que creo que todos nos podemos estar cuestionando. ¿Cómo hacer para educar a los hijos para que crezcan seguros dentro de un mundo que hoy en día se nos presenta con tanta fragilidad, con tanta angustia, un mundo no racional porque a veces no se comporta de forma lineal, y por último también un mundo que en momentos se nos presenta incomprensible? ¿Cómo lograr formar, educar hijos seguros, hijos fuertes? Pues el día de hoy quisiera compartirles algunos puntos, algunas claves que creo es importante que tengamos presente en todo momento para no desviar nuestros esfuerzos, nuestra tarea, y que realmente consigamos esa autonomía y esa seguridad en nuestros hijos. En primer lugar, me parece que cada uno de nosotros debemos de cuidar nuestra propia autoridad. Y una autoridad, no la que ya nos ha sido dada por el simple hecho de ser los padres, sino esa autoridad de prestigio, esa autoridad que tiene realmente un mayor peso para poder contribuir y colaborar en esa formación de los demás. Esa autoridad que requiere mucha congruencia de nuestra parte, que lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos realmente esté alineado, que realmente hagamos que cada uno seamos más prestigiosos en esa autoridad. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Si lo que yo le quiero transmitir es tener un tono humano más adecuado, es decir, no gritar, yo soy el primero que debo de cuidar esta acción. No mentir, soy el primero que no debe de estar manifestando estas acciones de no estoy en la casa, si es para mí, dile que no estoy. Y entonces nuestro discurso con nuestras acciones empiezan a disociarse. Debemos de cuidar ese prestigio de nuestra autoridad siendo congruentes. Esa es la clave. Tenemos que ser todos muy congruentes. En segundo término, me parece que en el término ya de disciplinar, de ejercer esa autoridad, tenemos que visualizar esta disciplina, esta autoridad, no en ese reduccionismo para que me haga caso, para que me obedezca, para que haga lo que yo le estoy diciendo. Eso quedaría muy reducido a esta acción. Esta autoridad, esta disciplina que tenemos que ejercer, podríamos verla como una especie de herramienta que es imprescindible para poder llevar a los hijos a un puerto seguro, a un buen puerto. ¿Hacia dónde los queremos llevar? ¿Hacia dónde queremos encauzar a esta niñez, a esta juventud? A un buen puerto, a un buen destino, a un buen final. Para esto requerimos esa autoridad, requerimos esa disciplina. Sin embargo, el gran vicio de la autoridad puede ser la tiranía. Y esto ha sucedido a lo largo de los años. Posiblemente tú y yo vivimos esa situación, vivimos en lo que a veces se caía en un autoritarismo, en una tiranía. Incluso algunos dicen de forma, soy hijo de la chancloterapia, que volaba la chancla, volaba el cinturón, y así era como se ejercía esta autoridad. Hay que romper con ese vicio, hay que romper con esa inercia, porque hay nuevas formas. Una autoridad bien ejercida lo que transmite es seguridad a los hijos. Y ahí cada quien puede hacer su examen. Una reflexión de decir, ¿qué tan seguro están siendo mis hijos? ¿Qué tanta seguridad estoy brindando en la familia?
Y este es un termómetro que nos puede ayudar para saber si realmente estamos haciendo un correcto ejercicio de esta autoridad. Sin embargo, no hay que olvidar, y no por tener miedo a ejercerla, vayamos al otro extremo, a omitir. Se debe de exigir para educar. Debemos exigir. Y para esto se debe de exigir dentro de un marco de una normativa. Las normas dentro de la familia son necesarias. ¿Pero por qué son necesarias? Quiero insistir nuevamente en esto. No solamente se crean para que los hijos nos obedezcan. No es esa la razón por la que son realmente tan necesarias. Las normas lo que hacen es permitir que se regule la convivencia y marcan la organización de una familia. ¿Cómo está organizada la familia? ¿Cómo se va a regular la convivencia que tenemos día con día? Es necesaria una normativa. En la familia, en las instituciones, en cualquier organización, en una sociedad, para que realmente se genere una sana convivencia. Pero, ¿qué se requiere para que esa normativa sea eficaz? ¿Qué se requiere para que realmente establezca una norma adecuada? Te voy a compartir 4 claves muy concretas. En primer lugar, si dentro de esas normas estableces algunas reglas, que hoy en día hablamos mucho de algunas reglas, te voy a pedir que sean claras, que sean cortas, que sean concisas y que cambies de tema. No te enfrasques en dar un sermón, un rollo al establecer una regla. Clara, concisa, corta y cambiar de tema. Otro punto importante al establecer algunas reglas dentro de esta normativa es que sean adecuadas, de acorde a la etapa evolutiva de cada uno de los niños. Primera infancia, preadolescencia, adolescencia, juventud. No puede haber la misma regla para todos porque hay ciertas variantes. La hora de dormir, la hora de bañarse, la hora de llegar a casa, ciertos permisos, que sea adecuada a la etapa evolutiva. Que sean conocidas, porque muchas veces yo no sabía. Debes asegurarte que todos los miembros de la familia conozcan lo que está permitido y lo que no está permitido, que quede perfectamente bien definido y que todos lo conozcan. Y sobre todo también que sean sistemáticas. No puede ser que esta regla un día la pongo y al otro no. Que no puede ser que se apliquen dependiendo del humor con que uno está este día. Deben de establecerse de formas sistemáticas. Pero lo más importante, hay 3 cosas fundamentales que los hijos necesitan. Los hijos necesitan saberse queridos. Qué importante es que se sepan queridos. Qué importante es quererlos. Saberse escuchados, que nos demos tiempo para escucharlos, pero realmente una escucha activa, una escucha atenta, una escucha con el corazón, y que se sepan disciplinados. Así es, aunque no lo creas, necesitan disciplinarse. Dentro de esta disciplina hay que tener siempre muy claro que se evalúan los hechos, jamás a las personas. Es decir, esto está sucio, este espacio, este escritorio, esta habitación, y no a la persona diciéndole, tú eres un cochino, eres un sucio. Se evalúan los hechos, jamás a las personas. Esto debemos de tenerlo muy claro y no confundir. Hoy más que nunca es necesario educar con amor. Esa es la clave. El mensaje del día de hoy que te quiero brindar es tenemos que educar con amor. Y me puedes decir, oye Sergio, ¿y a qué te refieres con amor? Porque es muy amplio este concepto. Así es. Hoy más que nunca debemos de educar con un amor que esté cargado
de exigencia, un amor que esté cargado de ternura, un amor que esté cargado de esfuerzo, un amor que esté cargado de sensibilidad, un amor que esté cargado de presencia y un amor que en ocasiones también es importante, que esté cargado de distancia. A veces hay también que sabernos distanciar. Hay que saber entender y identificar todos estos matices de esta educación con amor. No caer en esas trampas del amor donde nos pueden llevar a la sobreprotección, al chantaje, a la culpa y a muchos otros errores. No. Debe de ser un amor cargado, una educación cargada de amor. Y bien, en este sentido, pues creo que el concepto de disciplina positiva nos deja muchas enseñanzas muy claras. Pensar en una conexión antes que la corrección. Qué importante es que generemos una verdadera conexión con la otra persona antes de estar pensando en la corrección. Otro punto importante es que pensemos, derivado a los conflictos que se van generando, que pensemos en primer lugar en una solución, más que en las consecuencias. A veces inmediatamente queremos la consecuencia, el castigo. ¿Qué castigo va a ser porque no cumplió la norma, porque no cumplió? Y entonces tenemos castigos, consecuencias a veces desproporcionadas. Pero lo más importante es que a veces esos castigos o esas consecuencias no brindan una solución al conflicto, no brindan una solución al problema que tenemos. Entonces, lo primero que te invito es que pensemos en la solución antes que en la corrección. Pensemos primero cómo voy a hacer o qué cosa va a ayudar para solucionar esta situación, esta problemática. Porque el niño reprobó matemáticas y entonces le quito la pelota, como si por no tener una pelota uno aprenda las tablas de multiplicar. Eso no te lo soluciona. Quizás unas horas de estudio extra, mayores ejercicios, claro que va a contribuir a solucionar ese problema. Y por supuesto que tendrá una consecuencia, que la pelota se deje a un lado. Pues creo que este tipo de cosas nos pueden ayudar el día de hoy. Y para finalizar, pues también creo que vale la pena, dentro de todo este entorno de cómo ver la educación como una verdadera oportunidad, más que como una amenaza que no sabemos cómo hacer y que nos puede aterrorizar, debemos de seguir estos principios, unos principios de una educación más positiva, de una autoridad que esté al servicio de los demás, no para que me obedezcan, no para que me hagan caso, sino para ayudar a potencializar a los hijos en eso que verdaderamente tienen de valioso. Hay que olvidarnos un poco de esta idea de tener hijos perfectos, porque eso nos estresa mucho. Querer brindarles lo mejor. Hay un afán por quererles brindar lo mejor. Y yo los invito a pensar que más que querer ofrecerles lo mejor, pensemos qué es lo bueno. ¿Qué es lo que verdaderamente es bueno para nuestros hijos? Y verás ahí que disciplinarlos con amor, que disciplinarlos de forma positiva, será algo realmente bueno. Que realmente tú ejerzas de manera adecuada tu autoridad, será lo bueno. Y para finalizar, quiero compartirte las 3 P's de oro de todo padre de familia. ¿Estás listo? Hay que ser padres presentes, pacientes y muy prudentes. Me da mucho gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Les mando un caluroso saludo y les deseo lo mejor. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Hasta luego.